se realizó una serie de estudios donde pudieron darse cuenta que había muy poca Ajá, información ajá, sobre la pubertad en individuos cuyo sexo biológico era femenino. ujú, Entonces se hicieron una serie de estudios por casi 2 décadas que, o sea, se estudiaron sobre 17,000 adolescentes y se sí, encontró que cada cierto tiempo, en cada década, la edad del comienzo de la pubertad estaba descendiendo 3 meses. Eso ujú, explica por qué en los 90 sí, la pubertad empezaba entre los 14 y 12 años. Actualmente, ¿verdad? La edad promedio es 9 años. correcto. Eso es muy Se puede pronto, ver inclusive un poquito antes, 8 hasta un años, entre poco los... antes. Hola, yo soy Doctor Pau, Yo soy Doctor Kiki y esto es a Cerebrito. Quitao. Hola, hola. Eh, hola, Kix. Hola, hola a Welcome todos. back. Estamos de regreso en A Cerebrito. Quitao. Quitao, En el quitao, en 2024. nuestro primer episodio de este nuevo año y nueva temporada, además, Kix. Y venimos a hablar de un tema que es bastante importante y que cada vez es más frecuente, un tema frecuente en cuanto a la conversación con padres de familia, inclusive con amigos cercanos, que es el tema de la pubertad prematura o precoz, y cómo está afectando o cómo puede afectar a los adolescentes hoy en Trending día. topic últimamente. Lo he visto en TikTok. Sí, full, full, full. Y creo que este tema es muy amplio, y como hablábamos ahorita en el proceso de preparación para el podcast, tiene mucha tela por cortar. Sí. Pero según lo que estábamos conversando, creo que podríamos inclusive hasta dividirlo en dos fases, ¿no? Primero, hablar sobre lo que es la pubertad, lo que es la pubertad precoz, desde un punto de vista o una perspectiva médica, y luego hablar sobre el adelanto de esta adolescencia a nivel generacional, ¿no? En cuanto a las últimas décadas, eh, o no tanto de la adolescencia, sino el adelanto de la pubertad, en cómo con el tiempo se va haciendo más temprano, y Exacto. cómo eso estamos viendo que ha impactado o está impactando el desarrollo socioemocional y conductual de nuestros Nuestros niños adolescentes, sí. y Y nuestros adolescentes. niños, sí. Entonces, vamos a empezar por el principio. Creo que es Ujú. importante para poner a todo el mundo en contexto, porque pues sabemos que nuestra audiencia está conformada por padres de familia, educadores, y a lo mejor personas que no estén en el ámbito médico. Entonces es importante primero salir de alguna terminología para que podamos entender un poco la información que vamos a brindarles y de la que vamos a compartir hoy, ¿no? Claro. Vamos a empezar primero hablando sobre lo que es la pubertad, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la pubertad precoz, o también conocida como la pubertad prematura, es una condición que es cada vez más frecuente, que pues presenta pues una serie de retos en el desarrollo y en el funcionamiento típico de nuestros hijos. Pero antes de hablar sobre la prematuridad en la pubertad, es importante primero hablar sobre qué es la pubertad, ¿no? Y qué es lo que pasa en el cerebro durante este proceso tan importante del desarrollo humano, ¿no? Y bueno, sabemos y definimos la pubertad como pues, una etapa esencial en el desarrollo eh, humano, y que realmente sirve como base para la vida adulta, ¿no? Y para muchas funciones de la vida adulta. Yo creo que muchas veces asumimos, o cuando escuchamos la palabra adolescencia o pubertad, nos da miedo, ¿no? Es como que Ujú. es casi como cuando te dicen los terribles dos, ¿no? Es como que un periodo de mucho reto, inclusive podría asociarse a conflicto y sufrimiento, no tanto para adolescentes como para padres de familia. Claro. Pero también es importante, creo que, recalcar que es un periodo esencial y muy importante en la vida de los... Transitorio. Es Exacto, correcto. transitorio. Es una preparación, yo digo, para la adultez.
Correcto, y que sirve como un fundamento, ¿no? Para muchos otros aspectos del desarrollo humano y esa transición entre la adolescencia y la vida adulta. Se producen muchos cambios físicos durante este periodo, cambios hormonales, cambios sexuales, que es lo que transforma a un individuo de pasar del periodo de la niñez al periodo de la adultez, ¿no? Y es un periodo también en el que cambian digamos que la capacidad, ¿no? Del individuo y también se identifica mucho, se define mucho por cuando los niños alcanzan la capacidad de reproducción, ¿no? Es un proceso que ocurre o debería ocurrir de una manera progresiva, o sea, no es que simplemente pasa o De ocurre un de golpe, golpe, exacto. sino que debería producirse o es un periodo que se va desarrollando de una manera paulatina hasta que ocurre en el cuerpo, ¿no? Ujú. Y obviamente, como decíamos ahorita, marca la transición entre la infancia y la adolescencia. Sabemos que en este proceso, pues obviamente involucra una interacción entre factores genéticos, hormonales, ambientales, Ujú. pero además, Kix, es un periodo en los que, aparte de los cambios físicos que se pueden observar y experimentar, también los adolescentes pasan por cambios emocionales, cambios sociales y cambios cognitivos a medida que van desarrollando pues su identidad y buscan un poco más de independencia y de identificar quiénes son, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante porque ese proceso paralelo de cambio físico, hormonal, sexual, etcétera, eh, en, independientemente, esos cambios son bastante abrumantes y pueden ser un poco intimidantes para cualquier ser humano. Sí. Pero desde un punto de vista psicológico, y esto un poquito de food for thought, ¿verdad? Sabemos que en ese periodo los adolescentes están pasando por el periodo de identity formation. Entonces, Ujú. es un proceso paralelo que ocurre donde el cuerpo eh, y el sistema endocrino se está desarrollando, se está delineando, mientras a nivel psicológico también hay una demanda de quién soy, quién debo ser. Y eso yo creo que se te da un poquito un preámbulo para lo que vamos a hablar Claro que vamos luego. a contestar. Exacto. Entonces, en pocas palabras, lo que queremos decir es que son dos procesos paralelos. Uno, que es el proceso biológico, y otro que se refiere más al proceso psicológico o socioemocional, ¿no? Ujú. En cuanto a la identificación del ser y del ser humano. Entonces, hablemos primero de cómo empieza la pubertad. Sabemos que tiene una base endocrina, en donde pues obviamente las hormonas procedentes del cerebro son las que desencadenan el inicio de la pubertad. Básicamente actúan como unos mensajeros químicos que le dicen al cuerpo lo que deben hacer, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, quizás en individuos con un sexo biológico masculino, las hormonas pueden identificar que los testículos deben empezar a fabricar la hormona de la testosterona y producir el esperma. Por ejemplo, en individuos con un sexo biológico femenino, estas mismas hormonas indican a los ovarios o mandan señales a los ovarios de que deben empezar a fabricar el estrógeno y eso va a desencadenar pues obviamente un crecimiento y una liberación de óvulos. Y obviamente Óvulos. hay otras hormonas que están involucradas que proceden de otras glándulas, en este caso las glándulas suprarrenales, que son básicamente unas glándulas que se encuentran en la parte alta de los riñones. eh, y básicamente ellas conducen al crecimiento de el vello púbico, el vello axilar, la aparición del olor corporal, el desarrollo del acné y otro tipo de síntomas que marcan, ¿no? El inicio de la pubertad. Eh, Esto creo que es un buen puente a hablar de cuáles son los cambios que Los vemos cambios más prominentes, sí, prominentes en la durante la pubertad. pubertad. En, yo creo que es importante y yo creo que en el colegio le dan mucho énfasis a esa parte. Es mayormente lo que leemos en nuestros libros de educación
sexual, pero el desarrollo de características sexuales secundarias, ¿verdad? Vemos el desarrollo de los senos, el crecimiento del vello público y axilar y pues la primera menstruación, la menarquia. También vemos el crecimiento del vello facial y corporal, el cambio de voz y el aumento del tamaño de los testículos. Esto viene obviamente acompañado de lo que le llamamos los growth spurts, que son el crecimiento súper acelerado que puede ser hasta doloroso incluso. Por las noches los adolescentes pueden quejarse de dolor, que no tienen mucho remedio más que darle un poco de, ¿verdad? Algún medicamento para tolerar el dolor. Y vemos esos growth spurts que afectan tanto la estatura como el peso. Vemos cambios en la composición corporal de estos adolescentes, en la distribución de la grasa, del músculo. Vemos esos, yo siempre digo, en individuos cuyo sexo, ¿verdad? Biológico es masculino, vemos cómo van de ser bien flacos y tener una voz más aguda y de momento los escuchas con una voz más profunda y desarrollan Sí. músculos. Em, Y nada, y el desarrollo de los órganos reproductores, obviamente, la ujú, maduración sí. de estos órganos internos y externos, preparando pues, el cuerpo para la capacidad de la reproducción, que últimamente es lo que Sí. el propósito de este proceso. ¿Qué más, Pau? También obviamente vemos cambios en la piel y en las glándulas Ujú. sebáceas y esto es lo que conlleva a que haya pues obviamente una producción de grasa más prominente y que esto puede llevar a problemas también con el acné, como ya pues mencionado antes, desarrollo del vello corporal y esto sucede digamos que a nivel general en esta etapa del crecimiento, en donde vemos un Ujú. aumento en la cantidad y distribución también del vello corporal. Como ya mencioné antes, también la parte de los cambios hormonales, en donde pues las hormonas sexuales como el estrógeno y la testosterona también empiezan a aumentar. Y eso también ayuda o favorece el desarrollo del sistema reproductivo, iniciando la ovulación y la capacidad de concebir, y la producción de espermatozoides y la capacidad pues, de fecundar, ¿no? Entonces, ya que sabemos más o menos cuáles son los síntomas y los cambios que vemos en el proceso de la pubertad, vamos a pasar como al el siguiente paso, que es hablar de lo que es la pubertad precoz, ¿no? Y usualmente esto se refiere a cuando el cuerpo de un individuo que está en este periodo de niñez comienza a cambiar al cuerpo de un adulto, pero lo hace demasiado pronto o de una manera acelerada a nivel biológico, ¿no? Ujú. Y y esto es un tema que es también que está en desarrollo porque hay muchas investigaciones que están específicamente mirando a las razones biológicas de por qué está sucediendo esto, que está llevando a que los cuerpos de manera general se estén desarrollando más rápido y vamos a ver un poquito más adelante qué tan rápido está siendo ese desarrollo o qué tan adelantado está siendo o se ha visto ese adelanto en las últimas décadas. Claro. Pero cuando pensamos, por ejemplo, Nota aclaratoria muy rápido para que cuando nos vayan siguiendo. El término, ¿verdad?, de la pubertad precoz o prematura ha sido un diagnóstico médico que se tiene que diagnosticar a través de un pediatra o un endocrinólogo pediátrico, a través de una serie de pruebas e imágenes, ¿verdad? Eh, Sin embargo, a nivel generacional, a nivel eh, a nivel global, raza humana, global, a nivel raza exactamente, humana. a nivel global, o sea, si ves los estudios, es en todas partes del mundo. La pubertad para todos está llegando antes. Entonces los Ujú. estudios están, los científicos están estudiando este fenómeno, por qué es, y vamos a entrar en eso luego. Pero siempre ha existido la pubertad precoz, ¿verdad? Es sencillamente aquellos que Sí, se adelantan, pero a nivel global estamos viendo que todos estamos empezando un poco antes. sí, Entonces la correcto. pubertad precoz, ¿verdad? ¿Cuál es a Y, y nivel para, médico? y, ¿Cuál es para ese? poner, y para ponerlo en contexto, hoy en día definimos que la pubertad
usualmente sucede entre los 8 y los 14 años. En algunos niños esto puede suceder un poquito más tarde o un poquito más temprano, pero en términos generales es entre este rango de tiempo. Ahora, este rango de tiempo, cuando se habla dentro del tiempo normal, es lo que decimos que a nivel generacional, a través de los años, ha estado descendiendo. Es decir, antes los niños se desarrollaban o llegaban a la pubertad más tarde, digamos que Entre entre los los 12 y los 11, 13 12, años. correcto. Exacto. Hoy en día ya ha bajado considerablemente cuando se Van por los empieza a 9, ver de sí. manera normal el desarrollo de la pubertad. Exacto. Entonces, pero cuando hablamos de causa de pubertad precoz, que es la parte médica, eh, muchas veces sucede temprano porque hay una agilización, digamos, del proceso normal de desarrollo. En otras palabras, Ujú. es como que la alarma suena demasiado temprano porque el reloj biológico está adelantado. Es como para ponerlo en contexto, ¿no? Para hacer una Claro. analogía, ¿verdad? Y esto lo llamamos simplemente una variación de un crecimiento normal, ¿no? ¿Y a qué nos referimos a esto? Bueno, que podemos ver, por ejemplo, el desarrollo de los senos y el vello púbico axilar en niños pasar de una manera adelantado, que se adelanta a ese rango de tiempo que acabamos de describir, ¿no? En muchas ocasiones, este desarrollo de la pubertad precoz puede iniciar de una manera temprana o adelantada porque hay algún tipo de anomalía en diferentes glándulas Ujú. o porque hay una anomalía en algún tipo de porción del cerebro que controla estas glándulas. Y entonces esto entra a, obviamente, acelerar el proceso de la pubertad. Pero muchas veces, Kicks, no se puede determinar la causa, que llamamos es algo idiopático, es decir, no hay Ujú. una razón o un motivo. eh, y esto se manifiesta de una manera distinta de acuerdo al sexo biológico de los individuos, ¿no? Hay Exacto. casos excepcionales en donde hay ciertas afecciones como infecciones o problemas hormonales, tumores o lesiones o inclusive hasta problemas cerebrales que pueden causar una pubertad precoz. Entonces, siempre que esto suceda, es importante que padres de familia siempre estén atentos a este tipo de cambios en sus niños para que puedan identificar, obviamente, cuando esto sucede de una manera precoz y obviamente llevar a los niños a ver a su pediatra endocrinólogo para una revisión, ¿no? Pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre la pubertad temprana en términos Globales. generales? Exacto. Ajá. Entonces, Hay, sabemos. hay un, Ujú. sí, yo creo que a mí me ha pasado a nivel más anecdotal, o sea, clínico en mi oficina y me imagino que también, donde los padres dicen, es que hay como una discrepancia entre, ¿verdad? Entre lo que pueden procesar y lo que pueden entender y su juicio, en otras palabras, entre la capacidad neurofisiológica y neuropsicológica de sus niños y el onset o el comienzo de la pubertad y la demanda pues hormonal. Entonces la ciencia actualmente hace varias décadas, en los 90, en los 80 se realizó una serie de estudios donde pudieron darse cuenta que había muy poca Ajá, información ajá, sobre la pubertad en individuos cuyo sexo biológico era femenino. ujú, Entonces se hicieron una serie de estudios por casi 2 décadas que, o sea, se estudiaron sobre 17,000 adolescentes y se sí, encontró que cada cierto tiempo, en cada década, la edad del comienzo de la pubertad estaba descendiendo 3 meses. Eso ujú, explica por qué en los 90 sí, la pubertad empezaba entre los 14 y 12 años. Actualmente, ¿verdad? La edad promedio es 9 años. correcto. Eso es muy Se pronto, puede ver inclusive un poquito antes, 8 hasta un años, poco entre los. antes. Sí, ujú, claro. Entonces, 3 meses por década es bastante, es full, es es mucho. mucho, es mucho. Sí, Entonces, sí. antes, pues, ¿qué era esto? Antes esto era como dijiste, Pau, ¿verdad? Esto era una Ujú. variante en el crecimiento de la persona.
Actualmente estamos viendo que esto está pasando a nivel generacional. Y los científicos se han preguntado por qué. No hay nada todavía que se pueda determinar o definir como causativo, pero han visto correlaciones que se continúan estudiando. Pero entre esos factores está la obesidad. Sabemos que la tasa, ¿verdad?, de obesidad, especialmente en los Estados Unidos, es muy alta. Y específicamente la hormona leptin, ¿verdad?, que es la que limita el hambre, está muy asociada con el desarrollo sexual. Entonces, cuando hay un grado de obesidad, podemos ver entonces que hay un comienzo de pubertad más temprana. Los Correcto. químicos, esto yo creo que es, si hay alguna mamá 100%. de un paciente, de una de mis pacientes adolescentes y me está escuchando, escúcheme muy bien. Los químicos que consumimos de manera indirecta, no solamente en el Sí. plástico, pero en nuestros cosméticos, en nuestra pasta de dientes, en donde vienen empacados los alimentos, Y las pero hormonas que le agregan a las comidas. exactamente, pero aún Ujú. énfasis en los cosméticos porque hemos visto un trend en las adolescentes hoy en día que están adelantándose, como quien Claro. dice, ¿verdad? Y En el uso. ese adelanto, Kicks, no es necesariamente porque haya una, digamos que una pubertad precoz, no, sino No, porque ajá, quizás a lo mejor se adelantan a nivel conductual, es decir, empiezan a abordar exactamente, conductas que exactamente, son características de la adolescencia mucho antes de la adolescencia, ¿no? exactamente. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Entonces entramos en estas dinámicas sociales que vienen arraigadas pues, de presiones sociales a través de TikTok, Instagram, Facebook, son trends y no se van a desaparecer, pero tenemos que nosotros los adultos en verdad poner un límite porque estamos viendo cómo estos aditivos químicos que existen en los cosméticos pueden tener alteraciones hormonales en estos adolescentes. Claro. En adición, pues hay otros factores, obviamente, como el nivel de estrés. Luego de la pandemia hemos visto, ha sido el estudio mayormente que hemos estado mirando fue justo luego de la pandemia y que fue el factor número uno que a nivel mundial todos los humanos, ¿verdad? Sufrimos, fue estrés. Estrés, Así que el correcto. nivel El de estrés. estrés, el Estrés y trauma, ansiedad. Ujú. estado de ánimo y a nivel pues familiar, la falta o la ausencia de algún padre puede también tener un impacto en el comienzo de la pubertad más temprana. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestros adolescentes, verdad? Porque esto todo tiene un impacto en su estado socioafectivo, el estado socioemocional y la salud mental de nuestros adolescentes, que creo que si lo ponemos en perspectiva, eh, ¿verdad, Pau? Y tú Sí, lo ves, es de mayor importancia al final del día. sí, sí. Y creo que también a raíz de todo lo que las investigaciones sobre el comportamiento humano están abordando, también están explorando Kicks otros factores, como por ejemplo el abuso sexual y Ujú, cómo puede estar influyendo esto en una maduración adelantada a nivel de pubertad, la exposición a trauma, ¿no? Eventos ujú. traumáticos en el individuo, los trastornos obviamente de emocionales o de emoción, también el impacto de otros factores psicosociales, como por ejemplo Ujú. el nivel económico, ¿no? O el funcionamiento económico en las familias, y cómo también eso puede estar contribuyendo a que haya una aceleración, ¿no? Entonces siguen siendo investigaciones que están en curso, pero yo me atrevería a decir que de todo lo que yo he leído al respecto, em,
todo indica que en términos generales, y obviamente mucha de esta información también tiene que ser entendida dentro de contexto, ¿no? O sea, porque dentro de diferentes culturas y países, pues los roles y la expectativa en cuanto al desarrollo de nuestros niños, pues va a cambiar Ujú. de Y acuerdo a el la cultura acceso donde a va. diferentes cosas, ¿verdad? También Exacto. cambia. Pero en términos generales, las investigaciones que han realizado y lo que los investigadores han encontrado es que en aquellos individuos con sexo o con o quienes han nacido biológicamente femeninos pueden verse más afectados Ujú. por la ansiedad y la depresión relacionados con la pubertad, ¿no? Precoz. Ujú. Ahora, ¿por qué pensamos que esto está sucediendo? Pues yo diría que es porque el desarrollo físico temprano, ¿no? Aunque podríamos decir que actúa como una ventaja social para los niños, porque, bueno, me veo más grande, me estiro, crezco, ya empiezo a adoptar ciertas actitudes y comportamientos de adulto, ¿no? Y eso, pues, obviamente también tiene una ventaja en cuanto al desarrollo socioemocional. Puede que también se experimenten otro tipo de sentimientos, porque ahí está este desbalance o esta, digamos que no desigualdad, sino como que hay una discrepancia o un desajuste entre lo que mi cuerpo está experimentando, ¿no? Versus lo que mi funcionamiento cognitivo y mi maduración socioemocional puede procesar o gestionar, ¿no? Ujú. Y eso puede Ujú. llegar a que se experimenten sentimientos de agresividad, impulsos sexuales repentinos que, que estos niños que se están convirtiendo en adolescentes muy temprano no sepan cómo gestionar o no los entiendan, no sepan de dónde Claro, vienen. Y que a lo mejor, y que no solamente no puedan gestionar, sino que a lo mejor no puedan controlar, ¿no? Recordemos también cómo también hay un impacto en nuestro sistema de autocontrol y autorregulación a medida de que nuestro cerebro va madurando. Entonces, si tenemos este tipo de desarrollo de habilidades que no va a la misma al par, digamos que a nuestro desarrollo sexual, hormonal y sexual, entonces sí. van a haber conductas que no vamos a poder controlar o que no vamos a saber ni siquiera que estamos Claro, teniendo, ¿no? Esto es lo que llamamos sexual urges, ¿no? Y claro. eso conlleva entonces a la sobresexualización de ciertas conductas, sean sexo femenino o sexo masculino, em, O que conducir a suceden que reciban atención sexual no deseada, no ¿verdad? deseada, exactamente, O correcto. expectativas y comportamientos que no van a la par con lo que ese individuo puede entender Correcto, o procesar, ¿verdad? correcto. Y Em, en ese mismo orden de idea también los niños transgénero y los no binarios pueden sentir aún más angustia, ¿no? Porque Ujú. los cambios en su cuerpo no están alineados con su identidad de género. Claro, Entonces, y la discrepancia entre la identidad, ¿verdad? Se extiende y se hace hasta aún más difícil el estrés emocional que conduce, pues, esos cambios exacto. físicos. Agrega, yo Sí, creo, como un nivel adicional de adicional complejidad que a lo ya, que están claro, experimentando, sí. claro. Em, entonces, esto es lo que Al, obviamente nos dice la ciencia, pero yo creo que es importante enfatizar qué sabemos, o sea, y traer a colación lo que sabemos sobre la salud mental en la adolescencia y lo que los estudios han mostrado en cuanto a ese desarrollo Ujú. de y el estado de la salud mental a través de los años, ¿no? En el Es contexto de esta discrepancia que hablamos, correcto, ¿verdad? sí. Y Yo creo, sí, antes de abordar ese tema, yo creo que si nos enfocamos un momento en Estados Unidos, Kix, que obviamente pues donde el país donde las dos vivimos, em, hemos visto que inclusive la edad media de inicio de la pubertad está descendiendo de una manera muy significativa, ¿no? Y esto conlleva a que hayan cambios o trastornos de salud mental y que hemos visto que es más prominente ansiedad, depresión, depresión, problemas de imagen corporal. Entonces es uso de importante, sustancias. claro, es importante que también los adultos que nos están escuchando, o sean padres de familia, sean educadores, sean adultos involucrados en el cuidado
de niños, pues también tengan esta información clara y acceso a esta información para que puedan entender algunos de estos cambios emocionales que pueden acompañar a la pubertad de los niños, sobre todo a estos cambios que se dan cuando hay pubertad precoz, Claro. para que puedan ayudarlos a Bueno, sobrellevarlos. en términos de estadística, Ujú, pre-pandemia, en el 2019, 13% de los adolescentes en Estados Unidos habían tenido por lo menos un episodio mayor depresivo. ujú, Eso incrementó un 60% desde el 2007. Esto es pre-pandemia y todos sabemos, o sea, es conocimiento general, ¿verdad? Y compartido que desde la pandemia ujú, eso ha incrementado aún más. Entonces, ujú, los psicólogos y los científicos se han querido explicar a raíz de qué. claro. Entre ellos, obviamente, podemos empezar a nombrarlos así, pero hace poco salió un estudio que pudo ver un poquito más de cerca la diferencia entre los adolescentes en los 80 y en los 90 y los adolescentes hoy en día. Una de las Sí. razones, ¿verdad? Siendo la pubertad, entrando a la pubertad un poco más temprano, pero también se conocieron, ¿verdad? Dieron un poco le dieron luz a la diferencia entre los riesgos de salud pública hace 2 y 3 décadas y los riesgos de salud pública hoy en día. Ujú, ujú, Entiéndase, en los 80 el riesgo de salud pública era pues más externalizado. Eso significa que los veíamos. Veíamos al correcto. que estaba bebiendo descontroladamente, veíamos al que estaba usando o consumiendo drogas descontroladamente, veíamos a los adolescentes manejando bajo el uso de sustancias, veíamos peleas en los colegios, el uso de cigarrillo, era todo más físico y más eh, Más a nivel puro conductual, y más a nivel evidente al conductual. ojo. Sí. Ujú, Exactamente. En los 90 y actualmente, estos riesgos de salud pública se transformaron y se pueden describir de una forma un poco más internalizada. Estos riesgos son internos y son una experiencia poco más privada para la persona, por lo que se hace ujú, más difícil de identificar. ujú, Entonces, en un estudio que hicieron donde entrevistaron a diferentes pediatras en diferentes partes de Estados Unidos, incluyendo pediatras eh, un poco más jóvenes que se entrenaron hace poco y pediatras que ya están casi retirándose, esas pediatras que están casi retirándose comentan que la diferencia entre lo que veían, el pan de cada día, ujú, siendo hace unas décadas el uso ujú, número uno de la amoxicilina, de las infecciones, ¿verdad? Porque se necesitaban antibióticos, los problemas respiratorios, a una transición drástica a a la receta del medicamento para el déficit de atención o los referidos a los psiquiatras. ¿Por qué? Porque el pan de cada día ya no es un catarro. El pan de cada día ujú, es una depresión y una ansiedad en los adolescentes. Entonces, eso llevó, ¿verdad?, a la pregunta de ujú, qué está conduciendo eso. Y entre los factores que están allá arriba conduciendo esta ujú. transformación en los riesgos de salud pública está la pubertad más temprana, Claro, que, que claro, explica lo que estabas hablando hace poco, right? La claro. diferencia entre lo que se puede y no se puede procesar Ujú. y lo que todavía es ajeno a nuestra capacidad. Este estudio lo que hizo, y me encanta que hablemos específicamente del estudio, porque creo que resume de una manera excelente la problemática que estamos viendo a nivel emocional y conductual también hoy en día, inclusive sacando la parte de la pubertad precoz. Y es, digamos que el cambio en el funcionamiento social, conductual y emocional de los niños a nivel de las décadas, ¿no? Ujú. Entonces, lo que antes presentaba como un riesgo público la bebida, el manejar bajo la influencia, el uso del cigarrillo. En los 90 se vio un cambio en donde se empezó a internalizar, ¿verdad? Y era más como que otro tipo de referidos en los que se veían, mientras que hoy en día estamos viendo que ya
la razón de referido a una oficina de un pediatra no es porque me rompí un hueso, no es porque tengo una infección, bueno, sigue siendo, pero ya no es lo mayor que Claro, sucede. exacto. Ya ahora se enfoca más es en la parte conductual, pero más a nivel de autorregulación. Es más, tengo Y preocupación por emocional. ADHD. No, no, mi hija pega porque no sabe cómo controlar sus emociones. Vemos que hay un aislamiento a nivel emocional o tiene una desregulación emocional, entonces estamos pensando que a lo mejor puede tener depresión o ansiedad o problemas de conducta o problemas de socialización. Eso es, si te pones a ver a lo que estaba pensando en lo que estabas describiendo, es casi como que antes la mayoría de los problemas de riesgo público eran por situaciones en donde los niños estaban afuera. Estoy en Ajá. el mundo exterior, porque pues Físico. Lo claramente veo, antes lo toco, pasábamos más tiempo, claro. claro, y los niños pasaban más tiempo moviéndose. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, eh, eh, yo soy child de 90s, yo puedo decirte que yo, o sea, recuerdo estar siempre afuera jugando con mis amigos. O sea, a mí no me Claro, yo gustaba estar en también. mi casa encerrada, o sea, para nada. O sea, yo sí, o sea, a mí me decían tener que encerrar en mi casa, yo sufría. A mí me gustaba era estar afuera, jugando al escondite, fútbol, subiéndome en los árboles, saliendo con mis Estar amigas. adentro era un castigo. Era un castigo, exactamente. O sea, Sí, hoy en a día, mí me regañaban y no puedes salir, esa era claro. la Y eso consecuencia. va de la mano con, digamos que, los riesgos que veíamos más tanto a nivel público como también a nivel conductual, o sea, riesgos Claro. externalizados, es decir, tomar mucho, manejar bajo la influencia, usar el cigarrillo, o sea, conductas que tú ves más a nivel social, que pasan a nivel Ujú. social. Inclusive, cuando hablamos de lo que veíamos en los 90, ¿cuáles eran los problemas como más prominentes que veíamos? Huesos rotos, fractura, yo me fracturé un brazo, por ejemplo, Yo varios infecciones, o huesos. sea, ¿ya? Mientras que ahora muchas de estas preocupaciones o razones de referidos a una oficina de pediatra o a un neuropsicólogo son más relacionados, no tanto con la parte, digamos, a nivel social, sino más bien con la parte interna, más como Ujú. la parte de la desregulación o la falta de regulación o falta de habilidad para controlar emociones, impulsividad o depresión o trastornos de la emoción, trastorno de ansiedad. Entonces, creo que va de la mano también el cambio que hemos visto, hemos venido viendo en cómo funcionan los niños hoy en día en su diario Ujú. vivir, ¿no? Ujú. Y que mucho de esto tiene que ver también, y seguramente está en el top of the list, también el tema de las redes sociales y del acceso a electrónicos. Y eso obviamente lo vamos a dejar para otro episodio que viene, Sí, eso es full. pero va de la mano y también es un factor de riesgo en mi punto de vista. Em, Yo, yo quería, yo quería añadir en ese contexto, ¿verdad? Dentro de esa línea del uso de las redes sociales, a mí me gusta como visualizarlo en orden. Y yo le digo a los padres, imagínense a sus niños jugando, corriendo bicicleta, jugando a make believe, ¿verdad? Pretend play. Estamos sí, imaginándonos que somos algo con los superhéroes. Y de momento ujú, comienza la pubertad. ujú, Y con ese comienzo de la pubertad me dan esto para comunicarme y me sí. dejan usar YouTube, me dejan usar a lo mejor Instagram. ¿Qué pasa? TikTok, Con el ujú, comienzo de la TikTok, con el comienzo de la pubertad, todo lo que a mí de lo que yo vivía como niño, ¿verdad? De lo que yo vivía enanejado, a lo que no le ujú, prestaba atención, ujú, de momento me llama la atención. Tengo lo que le llamamos conciencia social. Entiendo lo que es una jerarquía, entiendo lo que es la competencia, porque a ella les regalaron aquello y a mí no. Antes no lo ujú. veíamos tú y yo, porque tú y yo estamos en la calle. Estos Claro, niños están constantemente expuestos a lo que tienen, a lo que no tienen, al trend. Pero ese cerebro no tiene la capacidad de procesar y poder decir, ¿qué importa? O sea, no lo correcto. necesito. O Ujú, a mí eso ni siquiera me gusta, no lo tengo que ujú, comprar porque el otro lo tenga. Entonces y eso obviamente pues viene con una retragila de consecuencias como el mal ujú. humor, la irritabilidad, Habilidad. la ansiedad, la impulsividad, la depresión, La la poca tolerancia a la sobreestimulación. frustración.
una Sí, sobreestimulación por todas partes. por Entonces, todas partes, sí. Y sabes que también creo que tiene que ver mucho, Kicks, con el hecho de que cuando los niños maduran a una temprana edad, lo hagan precoz o lo hagan a nivel generacional, de que ya son más grandes mucho antes de lo que antes se denominaba como normal, eso hace que los niños parezcan más grandes de lo que realmente son, porque ajá, físicamente se ven más grandes. Y de hecho me pasó hace poquito porque una conocida pues llevó a su hija, que tiene 13 años o 12 años, y era más alta que la mamá. O sea, mm, parecía una niña como de 17, 18 años, pero nada más tenía 13 o 12 años. Entonces, claro, si tú en ese momento, y entonces la misma mamá decía como que tengo que acordarme de que ella nada más ajá, tiene 12 ajá, años, porque cuando la veo físicamente, o sí, sea, como que pienso que está grande. Entonces, al pensar que está grande, puedo yo ser más permisiva y a lo mejor permitirle abordar conductas que si la viera del tamaño normal de una niña de 12 años o 11 años, quizás a lo mejor no le permitiría. Entonces, inclusive mira claro, cómo inclusive la maduración temprana o el llegar a la pubertad de una manera precoz o prematura, adelantada, cambia la perspectiva inclusive hasta de los padres en lo que permito o no permito claro. hacer, Y ¿verdad? como otros se te acercan, como otros te tratan, como otros te Correcto. hablan, claro. Correcto. Y esto tiene muchas, tiene, creo que tiene muchas arandelas. ¿Por qué? Porque eso puede también llevar a que estos mismos niños o niñas reciban atención sexual no Ujú, deseada o que haya una expectativa de un comportamiento que no va de acuerdo a su edad, ¿no? ujú. Cuando pensamos en la pubertad, pensamos en sexo, pensamos Ajá, ajá, se va a desarrollar, ya puede reproducirse, ya puede quedar embarazada, ya puede fecundar, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otros cambios que son, diría yo, que igual de importantes o claro. más importantes todavía que la parte del desarrollo sexual, que es que el cerebro empieza a estar más alerta y más, digamos que más consciente de información social que antes no estaba consciente. Entonces, imagínate, si ya en el momento en que el cerebro durante esta etapa empieza a ser consciente sobre esto, imagínate ahora en un cerebro de un niño que llega a esta etapa de una manera prematura, donde todavía no Ujú, tiene ese sistema de función ejecutiva, ese lóbulo frontal frontal. desarrollado inclusive para esa edad que estamos esperando para poder discernir, para poder tomar una decisión más con un raciocinio más desarrollado para poder solucionar problemas, para poder identificar, digamos, causa y efecto de una manera Sí, y con mejor con juicio, más o sea, con congruencia, claro, ¿no? Y eso sí. lleva obviamente a que, pues, esa conciencia de esta información social lo lleva a que quieran o tengan un deseo más marcado de encajar en ese mundo, que es actualmente pues, mucho más complejo de lo que se vivía en décadas Antes. anteriores, ¿no? Entonces, esa jerarquía de la que tú hablabas, pues se hace mucho más aparente, mucho más notoria, ¿no? Y eso lleva a que hay una competencia social para la que los niños no están todavía preparados, porque Ujú, sí, su cuerpo a lo mejor puede verse más desarrollado, pero todavía su funcionamiento socioemocional, inclusive cognitivo, puede no estar a la par con ese desarrollo, ¿no? Es como que mm, antes el niño o niña estaba ciego a esta información y pues no le importaba, no era algo evidente, pero ya después sí. Entonces, eso afecta mucho, inclusive hasta su propio funcionamiento dentro de su círculo social. Y donde viene toda esta parte de que a lo mejor ya no siento que encajo, ya no me siguen gustando los mismos temas que a lo mejor mis amigos o amigas de mi misma edad, que a lo mejor no han pasado por la pubertad, o inclusive el yo estar expuesto a este tipo de información de una manera precoz, porque a lo mejor me veo más grande y me puedo hasta inclusive sentir más grande, eh, puede llevarme a no poder o no saber cómo gestionar esta información, ¿no? claro. Y a querer explorar también, ¿no? Información y conductas que no van de acorde o no son afines a mi edad. Y eso obviamente lleva, pues, a una avalancha de cambios emocionales y de sentimientos, pues, que los niños no saben procesar, ¿no?
Y también llevan a otro tipo de problemáticas que son los trastornos un poco más serios, ¿no? Cuando estamos hablando de que ya empezamos a ver síntomas como la autolesión, como la ideación suicida, como síntomas que son consistentes con la depresión, agresión, ansiedad, porque existe claramente una falta de satisfacción entre lo que yo soy y donde me encuentro a nivel hormonal, a nivel biológico, versus lo que mi cerebro está preparado para gestionar, ¿no? Ujú. Y yo lo que veo, Kix, Sí. es que cada vez hay un deseo como de ser grande a más temprana edad, como de Sí. querer abordar Y yo conductas. creo que los padres a veces también inculcan esto Sí, por sus propias presiones sociales. Y yo claro, siempre, mi recomendación siempre es dejar que los niños sean niños por el periodo que puedan, porque es una etapa que no regresa y sí, es demasiado importante. Eh, sí, una vez entramos y hacemos la transición, el regreso, no hay regreso, porque es sí, una mente, como decimos, no por catastrofizar, pero es una mente contaminada cuando nos hacemos adolescentes, ya es otra mente. Ya no volvemos a correcto. jugar con muñecas, ya no regresamos a, a jugar make believe, pero Ujú, por eso nos toca a los adultos tener estos factores y con esta educación ujú. poder promover las conductas adecuadas basadas en la edad irrelevante, ¿verdad? El comienzo de la pubertad, que ya sabemos que está comenzando Sí, mucho antes. sí. Una de las cosas que yo también hablo mucho con los padres y madres de familia es que el periodo de la infancia y de la adolescencia es el periodo más corto Ujú. de la vida. O sea, somos menos tiempo niños que lo que vamos a ser adultos. Somos adultos por muchos más años. Entonces, tratar, pienso yo, que como de retrasar un poco el exponerlos a información, a conductas, a situaciones que a lo mejor, y eso va desde el uso del maquillaje hasta la manera como se visten, hasta los programas que ven en Claro. televisión, hasta el uso de redes sociales, hasta inclusive si les compras o no les compras un teléfono, Ujú. lo más posible. Y empatizo mucho con las madres de familia y padres de familia que me expresan, hombre, a veces es muy difícil porque si no abordamos estas mismas conductas o no encajamos en estas mismas conductas que el resto de los niños o niñas hacen en su Claro, clase, por ejemplo, no encajamos. empiezan a estar alineados nuestros hijos. Entonces, cómo también entonces abordamos toda la parte social de que el niño no se sienta aislado, no se sienta rechazado, no se sienta excluido? Y creo que la respuesta a esto siempre es trabajándole mucho su autoestima, auto, su autoimagen, Y la su amor diferenciación, o sea, propio, su amor propio. em, que me hace diferente, pero especial. No necesito la aceptación de otros para poder quererme. Ese tipo sí, de pensar desde bien temprano. sí, fortalecer mucho ese criterio y fortalecer también la relación padre-hijo, madre-hijo, Ujú. madre. Porque también mucho de lo que los niños viven y entienden del mundo viene también o se influye mucho en cómo se lo comunicamos. Y mantener una línea de comunicación con ellos honesta, transparente, en donde podamos practicar la comunicación reflectiva, el explicarles el razonamiento de por qué permitimos ciertas cosas y otras no. Ojo, sin caer en la permisividad o sin caer en que vamos ahora a ser sus amigos, porque en realidad Claro. no estamos hablando de eso, estamos hablando de que es también importante para el propio desarrollo cognitivo de ese niño el entender las razones por las cuales permitimos una conducta y no la otra. Y eso Ujú. incluye hablarle sobre los riesgos de ciertas conductas, hablarle sobre los riesgos, por ejemplo, del uso de las redes sociales a temprana edad, del uso de los teléfonos, hablarle sobre por qué quizás ciertos comportamientos son adecuados y otros no, y que ellos entiendan, obviamente, de una manera y usando un lenguaje apropiado para su edad, eh, cuáles son nuestros motivos y nuestras razones
y los riesgos que hay en la calle, a nivel social, a nivel comunidad, ¿no? En el mundo. Entonces, pues nada, esto obviamente es un tema que los que podríamos extendernos muchísimo, pero ya se nos acaba el tiempo de este primer capítulo. Queremos darles las gracias a ustedes que están pues en sintonía por escucharnos. No se olviden de dejarnos sus comentarios, enviarnos un mensajito, compartir este episodio a quien ustedes crean que puede beneficiarse y continuar estando en sintonía, atentos a nuestro próximo episodio. Gracias, Kix. Y esto Gracias, fue Pau. a Cerebrito. Quitao. Chao, Vemos. chao.